¿Un mes? ¿Primera vez que viajas? ¿A dónde viajas? A España. ¿Cuánto dinero viajas? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero viajas? $100. Sí, dólares o de otro país. 1100. Voy para donde mi hermana. 1100. Voy para donde mi hermana. ¿De dónde es usted? Espera ahí. Ya le voy a dar. ¿Ella qué es? ¿Sobrino suyo? ¿Es niño o niña? Hijo. Ah, ¿su hijo? ¿Y la mamá dónde está? Está en Cali. ¿Por qué no viaja con la mamá? ¿Cómo? ¿Por qué no viaja con la mamá el niño? Porque yo voy para donde mi hermana. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo la pintura, yo soy pintor. ¿Qué es? ¿Pintor? Sí. ¿Pero pintura de cuál? ¿Pintura de brocha o pintura de...? Sí, o sea, lo que es... ¿Cómo se dice? Moldura. Deja revisar sus zapatos. ¿Y usted cuánto gana mensual? ¿Cómo? Depende del contrato. Es fácil en Colombia caer bajo sospecha. Esta es una generación atrapada en la extensa y tupida red del narcotráfico. Se inicia con el cultivo de la hoja de coca. Seca y mezclada con otros elementos, termina deshecha en polvo blanco. Cada año, según Naciones Unidas, fabrican en el país 330 toneladas. El 95% de la cocaína que existe en el mundo. El narcotráfico arrasa el país desde hace 3 décadas. El ejército y la policía lo combaten en todos sus frentes, en una lucha que cuesta a los colombianos el 10% de su presupuesto nacional. A cambio, la destrucción de laboratorios, la fumigación y la incautación de droga provoca pérdidas a los narcos de más de 30.000 millones de euros, unos 5 billones de pesetas según datos policiales. La Policía Nacional ha logrado la erradicación de cultivos ilícitos más o menos en 110.000 hectáreas. De esas 110.000 hectáreas se ha evitado que prácticamente 700.000 kilos de cocaína no vayan al mercado y los narcotraficantes no han podido recibir, con la destrucción de estos cultivos, con la destrucción de los laboratorios y todos los precursores químicos, ellos han perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares. Los narcotraficantes han desarrollado una gran habilidad para crear rutas y escondites. A pesar de las fuerzas de seguridad, sacan toneladas de droga del país. Sigue siendo un negocio inmenso. En Estados Unidos y Europa está valorado en más de $500 millón de euros, 90 billones de pesetas. Solo un 1% de esta cantidad se queda en el país. Siga ya, mira, ya lo revisan el cuerpo Sí. y después se sienta y ahorita le devuelvo su pasaporte. John Ney es sospechoso. Sus respuestas han sido tímidas y se ha mostrado inseguro. Permítame. La funcionaria decide que podría ocultar algo y le retira el pasaporte. El pasaporte me lo tiene. Su vuelo despega a las 5, 3 horas más tarde. Empieza para él una espera inquietante. Acabamos de
encontrar en un pasajero un perfil con las características de una persona ingerida, mostrando el nerviosismo, mostrando la timidez. ¿Cuál es el procedimiento? Lo sacamos después del cuestionario que se le hizo y se llevó al centro médico para llevar a cabo la radiografía, la radiografía de abdomen. La policía detiene en el aeropuerto de El Dorado un promedio de 6 correos humanos cada semana. Los exhiben como si fueran trofeos y los graban con la mercancía requisada. Una forma extrema, aunque habitual, de pasar la droga es ingiriendo pequeñas cápsulas que contienen entre 10 y 20 gramos de coca o heroína. Están envueltas en dedos de guantes de goma. Una radiografía de una persona que presentó el perfil de ingerida, en donde podemos notar en su aparato digestivo las pequeñas cápsulas. Por lo menos aquí este joven llevaba aproximadamente unas 85 cápsulas dentro de su aparato digestivo. 85 cápsulas pesan 1 kilo. Cárdenas recuerda bien a la última persona que murió en el intento. Una señora de aproximadamente unos 33 años que no aguantó la presión de ver tantos policías en el aeropuerto. Pero al llegar al filtro, pues se encontró con una barrera de casi 40 policías que hay ahí, inspeccionando a la gente. No aguantó la presión psicológica y se nos desmayó de inmediato. Presentaba unos síntomas de vómito, escalofríos. La llevamos al hospital, nos dijeron que estaba ingerida con cápsulas de cocaína y que por esa presión y por esa angustia que sufrió, su organismo segregó más ácidos y le hizo estallar una cápsula de estas, fomentándole la muerte instantáneamente. Estas son cápsulas, por ejemplo, de heroína. Son cápsulas que pesan 10 gramos. Con una cápsula que se le reviente a la persona ya muere por intoxicación. Por ejemplo, en el caso de cocaína, por intoxicación con cocaína, o sea que va a morir por falla cardíaca, falla respiratoria. Y en el caso de heroína, pues la muerte es mucho más rápida, ¿no? Cada narcotraficante tenía su afición. Cada cual tenía su afición, el uno a los carros, el otro a las joyas, el otro a los cuadros, el otro a las mujeres, el otro al buen comer, otro a las armas. Cada narcotraficante de alguna manera desarrollaba todos esos apetitos que tenían represados y siempre se les iba la mano, en todo se les iba la mano. Usted encontraba un gran apartamento, 500, 600 metros de construcción, en unos colores todos feos, unos cuadros que no cuadraban con la alfombra, las mesas, todo prácticamente abundante pero sin gusto. En los años 70 un tipo distinto de delincuente, duro y sanguinario, apartó a los contrabandistas tradicionales de marihuana. Se inició entonces la producción y el tráfico masivo de una sustancia más rentable, cocaína. Por muchas circunstancias, quisiéramos dar algo resumir aquí de tipo geográfico, cultural, topográfico, Colombia se convirtió en el país ideal para el cultivo y distribución de marihuana, luego de cocaína y últimamente de amapola, o sea, de heroína. La propia inventiva, la capacidad empresarial de los colombianos, la tradición del contrabando que viene del siglo pasado, una guajira, una cantidad de elementos nos llevaron a eso, es decir, a suplir esa demanda, ¿no? Y ahí sí entramos en la economía elemental del ABC de oferta y demanda, que es algo inatajable, convirtió a Colombia en el país de la droga. Y por ser ilegal generó estos fenómenos de violencia, de mafias superpoderosas, que llegaron a una arrogancia tal que pretendieron avasallar al Estado, que fue el fenómeno, digamos, del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, el mexicano. Los jefes de los grandes carteles de la droga surgieron de la calle. Con su nuevo negocio amasaron fortunas incalculables.
Se dejaban ver y adular, ejercían el terror y al mismo tiempo eran generosos, buscaban el reconocimiento público. Pablo para los paisas no fue un delincuente, en ningún momento. Pablo para nosotros fue un símbolo que rompió con muchas cosas. Es también una institución, era todo un montón de gente que estaba en torno a él. Pablo Escobar destacó entre ellos por su imaginación para diseñar rutas increíbles. La presión policial les forzaba a extremar el ingenio. Tal vez su mayor extravagancia fue la construcción de un zoológico que le suministraba excrementos para envolver la droga. Pablo Escobar en Medellín crea un zoológico. ¿Por qué y a dónde compra los animales? Se los compra a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el excremento de los animales grandes, después de embalar la droga, se le echa los excrementos a la envoltura y eso ahuyenta supuestamente a los perros, por eso no la pueden detectar. Escobar quería más que ningún otro la aceptación social, pero su breve incursión en la política originó una escalada de atentados contra la administración. El gobierno, entonces con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una guerra sin cuartel. Al mando estuvo el general Rosso José Serrano. Hemos encontrado una gran cantidad de escrituras también, además de los $4,5 millones, pasaportes, videos, que nos sirven para seguir buscando otras caletas, porque sabemos que hay más caletas. Él descubrió sus escondites. Algunos los capturó en sus propias caletas o zulos. Yo sé que ellos en cada edificación lo primero que pedían era su caleta. Inclusive una vez encontramos una caleta que tenía esta mesa de billar adentro, ¿no? Y una mesa de reuniones. Esta es una cosa que yo siempre me preguntaba, bueno, y los arquitectos, distinto es hacer un sitio para poner una caja fuerte o tener alguna parte para esconder ciertas cosas, pero ya para esconder personas, yo creo que ahí falta un poquito de colaboración y de responsabilidad de quienes construyeron miles de edificios. Yo creo que primero construían la caleta y después el apartamento. Mi placer era buscar esas caletas, uno sabía, además estaba el cuento, la imaginación, hay caletas, entonces siempre hay caletas, ¿qué tienen? No sé, pero hay caletas. Todas las casas están construidas, tienen espacios como míticos, como escondidos. Lo que más ha llamado la atención de esta sofisticada caleta es que escondido en esta gran pared se encuentra este pequeño alambre. Con solo hablarlo 2 veces, inmediata y electrónicamente se abre la caleta. El alambre de cobre funciona a manera de switch, que emite una señal electrónica y activa el sistema hidráulico de la caleta. La caleta, digamos, que más recuerdo también fue la caleta donde estaba Gilberto Rodríguez el día de la captura. Haga de cuenta usted, este era el mueble. El mueble se movía si uno sacaba esta parte y atrás estaba la caleta, ahí estaba Gilberto. Pero había un florero y por el afán de entrar, posiblemente el florero se cayó, el coronel Barragán vio el florero en el suelo roto y le causó impresión y empezó a tocar la pared y, como esto, que ahí suena como si hubiera un vacío. Cuando abrieron la caleta, Gilberto salió con 2 pistolas, él no sabía ni disparar y ahí lo capturamos. La mafia de Cali se caracterizó por ser un poder en la sombra, era el poder en la sombra en muchos aspectos. A diferencia de Pablo Escobar, ellos desde el comienzo decidieron no enfrentar al Estado, sino penetrar al Estado hasta donde pudieran. Penetraron la policía en alta dimensión, penetraron el aparato jurídico del país, penetraron pues empresas, bancos, muchos estamentos de la sociedad. Los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali tenían fama de ser fríos y calculadores.
Tras construir la casa y sus escondrijos, solían eliminar cualquier vestigio. Muchos arquitectos lo hicieron y de pronto no preguntaban mucho para quién era, para no incomodarse, no sentirse mal. O si preguntaba mucho para qué o lo que sea, después lo consideraban hombre de poca confianza y eventualmente o generalmente esa persona, después de entregar su trabajo, aparecía muerta. Vivían en constante paranoia y construían mansiones con una o varias salidas de emergencia. Se habló de un túnel siempre, ¿no? Incluso cuando llegó el ejército, cuando nos detuvo el ejército estuvo buscando, fue el túnel. Todo el tiempo estuvo, ¿y dónde es la entrada al túnel? ¿Y dónde es la entrada al túnel? No sé qué. La casa concretamente estaba rodeada por unos muros de tapia, ¿no? El mito era que toda esa tierra la habían apelmazado del túnel famoso que habían sacado. También tenían escondites para guardar dinero. En los años 70 y principios de los 80 desconfiaban de los bancos y preferían enterrar los billetes bajo tierra. Lo hizo más que ningún otro Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Por lo menos por lo que supe, es que él no hacía caletas para esconderse de él, sino para esconder los dólares. Y a mí muchas veces los informantes llegaban a decir, yo sé dónde hay una caneca con dólares. Le digo, pero si me da la mitad, no estoy interesado en los dólares, sino en el individuo. Rodríguez Gacha es una leyenda en Colombia. En su pueblo natal, Pacho, tenía varias haciendas. Tras el anuncio de su muerte, todas fueron saqueadas. Buscaban los escondites donde suponían que ocultaba su fortuna. Aseguran que uno de sus zulos, próximo al río, reventó meses después de su fallecimiento. El río creció, socavó el sitio donde estaban guardadas esas canecas con dólares. Y por supuesto fue la danza de los dólares, la pesca milagrosa, como muchos la llaman, en donde la gente inmediatamente peló vestido y como estaba en paños menores o en chingue o como fuera, se metió a recoger. Además, tengo entendido que duró como 8 días. Porque muchos dólares de esos quedaron engarzados en ramas, en troncos que después la creciente depositó en las orillas. Los narcotraficantes llegaron a crear sus propios escondites en edificios del Estado. Esta caleta fue encontrada por las autoridades en uno de los closets de las habitaciones que Pablo Escobar Gaviria tenía dentro de la catedral. Las autoridades presumen que aquí se guardaron armas por mucho tiempo. Pablo Escobar vivió recluido durante un año en esta cárcel, la catedral, construida por él mismo tras pactar su entrega con el gobierno. La diseñó, por supuesto, plagada de escondites, falsas paredes y túneles para escapar. Como él diseñó la cárcel, unas para hacer torturas, porque él torturaba allá, otras, en caso de un bombardeo, poderse esconder, y otras de poderse evadir. Mire que él se voló de allá prácticamente de caleta en caleta hasta que salió de la zona de la cárcel. Escobar huyó de la cárcel. Le atraparon en diciembre del año 93 después de una persecución larga e intensa. Fue el principio del fin de los grandes capos de la droga. Un producto que 1 kilo vale en uno de los puertos colombianos $2.000 y en uno de los puertos de la Florida en Estados Unidos vale $25.000, pues habrá toda una serie de ejércitos de reserva listos para suplirlos, para sucederlos, para satisfacer esa monstruosa presión de esa demanda. Y si mañana, por alguna razón, se erradicara de Colombia el cultivo de marihuana, de hoja de coca, de amapola, que funciona el Plan Colombia, pues eso automáticamente se traslada a Bolivia, a Perú, a Brasil, al África. Es el negocio ilegal más grande del mundo. Y sus niveles de rentabilidad son tan grandes precisamente porque es ilegal. Los grupos criminales que operan ahora en Colombia son distintos de los antiguos carteles. Los narcos hoy son invisibles. Se organizan en pequeños grupos y controlan de forma impecable la ingeniería financiera.
siguen exportando coca y heroína a través de todas las fronteras. Se traen de muchas formas. Vamos a empezar por los carrotanques. Se le hace doble fondo. Se le hace una donde va la gasolina legal y debajo va una caleta. Ahí se pueden traer de 60, 70, 80 hasta 130, máximo le hemos metido 130 kilos. Distraen a los retenes del ejército con falsa información. Se manda un carro para ahí con 50 kilos y en el otro carro van 200, 300 kilos. ¿Qué pasa? Que ese informante, manda uno el informante que le diga al primer retén, no hermano, viene un carro tal, de tal color, viene con merca, trae por ahí 50, 100 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía o el ejército están esperando ese carro. Apenas llega el carro, pasa la caleta, porque ellos están pendientes de ese carro, no están pendientes de más, sino del informante del carro. El que se manda con la caleta se va en gacho ciego, pero no se sabe que se va a coger, sino ya cuando lo cogieron ya se da cuenta. Entonces ahí pasa el camión o pasa el carro tanque o pasa las Mitsubishis o las Toyotas con toda la mercancía, que es la pesada. Se pierden 50, pero se ganan los 300, los 400 kilos que se suben. La droga se mueve en el interior del país hasta el lugar desde el cual cruzará la frontera. El aeropuerto de El Dorado es uno de los mayores centros de tránsito de droga, a pesar de que por aquí circula en pequeñas dosis. Los narcos desafían continuamente la vigilancia policial. Hemos conocido cualquier cantidad de casos increíbles en el embalaje de la carga que sale a exportación. Tenemos aquí cocaína impregnada dentro del cartón, uno de los sistemas más conocidos aquí en carga. Cuando los agentes sospechan presencia de droga, realizan una prueba de campo con un reactivo químico, la llamada prueba de Scott. El color azul descubre la coca. Se puede ver, si le aplicamos el reactivo de Scott, que da la formación del color. Una característica es la formación inmediata del precipitado azul turquesa. Esa es una prueba confirmatoria muy exacta de que se trata posiblemente de cocaína. El laboratorio de la Fiscalía Nacional realiza el primer análisis a los objetos incautados que han dado positivo a la prueba de Scott. Han recibido desde el aeropuerto auténticas joyas del camuflaje. Cocaína en almíbar, en frascos de champú o disuelta en figuras religiosas. Hemos encontrado cocaína también camuflada en ropa, como estas, donde lo que hacen es que se impregna la ropa en cocaína y queda algo acartonada como se encuentran estas toallas. Luego nosotros lo que hacemos es una extracción para determinar la cantidad de cocaína que contienen esas prendas. Para recuperar la droga deshacen la alquimia que elaboraron los narcos. Una vez que hemos separado, que hemos filtrado el cartón, tenemos la droga en solución acuosa. Lo que se hace es, por medio de conceptos básicos de química como solubilidad y pH, es llevar la cocaína a hacerla precipitar por medio de la adición de ciertas sustancias para que se forme la cocaína, o sea, para que pase de soluble a insoluble. Cuando la cocaína se transforma, precipita y cae. La policía colombiana decomisa un promedio de casi 3 toneladas mensuales de coca pura, base y bazuco. De aquí, para mandarla para el otro lado, se mandan en zapatos, en ropa, en maletas, en cajas, con las famosas mulas. Son muchas formas de mandar. En los zapatos, este es el tacón. Al final se le hace un espacio donde le quepan por ahí unos 3, 4 gramos, 2 gramos.
Esa es una forma que se manda. La otra forma, la ropa. Eso se le echa químicos, se esparcen toda la ropa, allá llegan y le quitan eso y van soltándole el polvo. A la ropa la van cepillando, entonces ahí va cayendo el polvo. El ingenio de los narcos crece a medida que la policía descubre sus trucos. Dentro de las situaciones insólitas que uno encuentra a diario en esta modalidad delictiva, encuentra unas sorpresas, por ejemplo, como esta partitura que iba a ser enviada para el exterior. Obviamente yo no sé leer música, pero le llama la atención a uno las circunstancias a las que recurren los narcotraficantes para poder enviar sus alijos al exterior. Esta partitura se sometió a las pruebas técnicas que nosotros tenemos y resultó impregnada de cocaína. Hay situaciones muy particulares. Por lo menos los pasajeros, cuando van a viajar, pues llevan sus objetos de mano normal. Los policías le piden una requisa, un chequeo, como decimos nosotros. Ellos levantan las manos, normal, los chequean, pero no se les revisa los objetos de mano. En los objetos de mano podemos encontrar por lo menos esta revista, normal, una revista comercial, pero que en su interior se le ha hecho una caleta y aproximadamente puede coger unos 250 gramos de cocaína. Una persona normal la lleva de esta parte, de la parte de atrás, y usted que lleva ahí, ¿no? Una revista, y hace esto. Tenemos por aquí una pequeña cápsula en madera que son utilizadas en malla para que los conductores se sientan más cómodos. Cada una de esas pepitas en su interior tenía cocaína. Eran aproximadamente 280 pepitas con cocaína en su interior. Tenemos aquí unas tarjetas alusivas al amor. Aquí dice: por fin encontré mi pareja ideal, tú, te amo. Que en su interior traían cocaína. Tarjetas con rosas en plástico, que en su interior tenían cocaína, aproximadamente unos 300, 400 gramos por tarjeta. En un fin de semana hemos estado hasta con 7 personas capturadas en sus diferentes vuelos a las diferentes rutas de crisis o puntos críticos, nosotros los llamamos así, como son los destinos hacia México, los destinos hacia España, los destinos hacia Venezuela. Por la detención de un mini submarino en la ensenada de Guayaquil. Los narcotraficantes combinan el envío de pequeñas cantidades con la exportación a gran escala. En el año 96 la policía capturó un pequeño sumergible construido en fibra de vidrio. En septiembre del año 2000 tropezaron con algo mucho mayor. Un hangar a 2.600 metros de altura y a más de 1.000 kilómetros del mar escondía un auténtico submarino. Un aparato capaz de llegar hasta las costas de Guatemala o México, transportando 200 toneladas de droga. Un embarque en este tipo de aparato es mucho más difícil de detectar, o sea... Es cierto. ¿Cómo puedes? Ahorita yo no sé si eso va a ir a España o va a ir al Caribe, no sabemos. Es la primera vez en la historia, por ejemplo, el de la vez que se descubre un aparato. Es cierto, es la primera vez que yo vi algo como esto. ¿Sí? Para usted es sorprendente. ¿Perdón? Para usted es sorprendente. Oye, sí, estoy impresionado en el trabajo que estaban haciendo estos. Las personas que están trabajando en esto. Están haciéndolo pues los traficantes, los grandes traficantes que están pagando esa cantidad para hacer es muy impresionante. Se estaba construyendo clandestinamente un submarino cerca de la ciudad de Bogotá. Está el compromiso de la tecnología rusa y la mafia colombiana. Los narcotraficantes colombianos buscando alternativas para sacar la droga de Colombia y nosotros buscando todos los medios para cerrarles el paso.
Todo empezó fue por una idea de alguien que dijo, hagamos el submarino. Y empezaron. Ya empezaron a manejar, a traer la gente, los expertos, bueno, hagámoslo así, así. Todos empezaron a aportar en dólares, porque la mayoría de cosas se compraban eran dólares. Métale un promedio de 10 millones de dólares, aportaban 2.000 millones de pesos. Así, eran precios. ¿Por qué? Porque era un negocio grande, que si coronaban eso, la plata que se ganaban ahí era altísima. ¿Qué pasó? Entre la gente que había un informante. La persona que estaba dentro un celular, nadie se dio cuenta, y era el que botaba la información. Eso le iban a caer antes, apenas estaban empezando. Pero no, esperaron más tiempo, que ya lo organizaran bien y todo. Ya apenas lo organizaron, como decimos nosotros, el sapo, llamó allá, cuidado que les va a caer la ley. Entonces dio tiempo de métale 1 hora, 2 horas, de que todo el mundo se fuera y se abriera. El Laboratorio de Medicina Legal de Bogotá es el centro de referencia en Colombia. Si hay desacuerdo entre los 4 laboratorios que analizan droga, el caso se decide aquí. Son expertos en las sustancias químicas que se mezclan con la droga. Cada día, como le decía, se complica más los análisis y son mucho más onerosos, son mucho más largos, tienen que ser mucho más cuidadosos. Contamos con los últimos cromatógrafos para tratar de analizar estas sustancias. El análisis por cromatografía de gases nos permite saber la sustancia con qué venía mezclada. Aquí se utiliza mucho mezclar la cocaína con sustancias como cafeína, procaína, con anestésicos, con analgésicos. Entonces, mediante este aparato podemos saber la cocaína con qué se encuentra mezclada. El análisis por espectrofotometría ultravioleta nos hace saber si la sustancia se encuentra mezclada con alguna otra material. La cocaína tiene unos picos en unas longitudes de onda muy característicos de ella que no la tiene otra sustancia. Esto, a medida que se van haciendo los análisis, nos va permitiendo ver la pureza y la identidad de la sustancia. La tecnología punta se combina con métodos tradicionales. Muy bien, eso es, muy bien. El perro simplemente con una pasada de su olfato en cuestión de 10, 15 segundos simplemente detecta si hay o no hay. En unos costos mínimos, diferentes razas se pueden utilizar. Entonces, mientras tengo un aspersor de olores, puedo tener 20, 30 perros trabajando en un mismo sitio y me va a dar una efectividad más grande. Yo pienso que la efectividad respecto del perro a un medio electrónico es de 1 contra 10. El perro obviamente está por encima. Utilizan 160 perros en todo el país para husmear la droga. Cada animal incauta un promedio de 6,5 kilos de estupefacientes al año. Este es un juguete para asociar la sustancia, ya sea narcótico o explosivos. En esta bolsita podemos observar del narcótico, es marihuana. Y eso es lo que hacemos hoy, jugarles mucho. A partir de ese juego, escondemos dentro de esa toalla, dentro de esa pelota, las muestras de droga. Y es lo que hace es asociar el olor de ese juguete, de esa toalla, con el de la marihuana, con el de la cocaína. Muy bien. Bueno, el perro ya cuando está plenamente entrenado, con una simple orden verbal de su guía, inicia el ejercicio, ya lo está haciendo. Hay que tener en cuenta la corriente de aire, que es bien importante, por donde él se orienta. El guía lo que hace únicamente es tener el perro, el guía no hace absolutamente nada más. Y señalarle en ocasiones donde busca. Ahí vemos cómo el perro está acercándose y prácticamente ya la detectó. Cambia su señal, la cola la pone un poco recta y empieza a raspar la señal que el animal tiene. Central 525.
Rampa 4 de 217. Teniente, buenas tardes. Le informo, le envió una novedad, una incautación de ley 30 del 86, 55. Bueno, 54. Por favor, ¿me describe el caso? ¿Qué caso era? Mi teniente, una carpeta con una tesis procedente de la ciudad de Santa Marta para Barcelona, España, con un peso bruto 840 gramos en la bodega de Federal Express. 54. Central quedó 54. Rampa 4, por favor, tráigame el caso. 560, una rayita, ya le hago pantalla. Casito de cocaína. Aquí está la prueba en las pastas. Un proyecto de una manufacturación normal, con sus pastas, con sus gráficos, todo muy bien diseñado, a colores. ¿Qué más tiene por acá? No más, es como una pequeña tesis. Y las partes de su lomo, pues es donde vienen las 2 tabletas de cocaína. Las pastas de esta carpeta vienen cubiertas con papel carbón para evitar los rayos de los escáneres. Detrás del papel tenemos esta pequeña barra que parece plástico, pero que está 100% elaborada en cocaína. El aeropuerto del Dorado recibe la mayor parte del correo enviado fuera de Colombia. Los paquetes pasan controles estrictos a través de máquinas especialmente diseñadas para encontrar estupefacientes. Primero introducen los envíos por un escáner. En función del color y la densidad que aparece en la pantalla, los rayos X detectan los materiales sospechosos. Esta máquina trabaja a una temperatura alta y las micropartículas que toma de determinados paquetes o de determinada persona corren por unas mangueras internas de la máquina a determinada velocidad. Esa velocidad está en milisegundos. Y esos milisegundos que da la máquina nos van a decir si es cocaína, heroína, marihuana, metanfetaminas, anfetaminas, PCP, etcétera. Los funcionarios que abren los paquetes están vigilados a su vez por un circuito de cámaras internas. Poseemos 12 cámaras y nos van a ayudar a controlar a los que están controlando o a los que están inspeccionando los envíos para verificación si contienen sustancias prohibidas o no. Todo el correo que sale de Colombia pasa de nuevo por otro control en Miami, Estados Unidos. Todas las maletas que van de Colombia son revisadas en los aeropuertos con rayo X mientras que usted está en el hall. Mientras que usted espera su maleta, por eso es que las maletas de los colombianos se nos demoran tanto. No es que se demoren tanto del avión a la bodega, no. Que todas pasan por rayos X. A la entrada para buscar coca y a la salida para buscar dólares. Los billetes fruto de la venta de droga recorren el camino inverso. Entran en el país por rutas igualmente ilegales. Alguien le dice al señor, ¿y por qué no se los lleva en un tractor o en una maquinaria agrícola? Entonces el señor compra la maquinaria agrícola diga usted, por $500,000, le mete 4 o 5 millones de dólares en la tubería del tractor. Ellos cuidan el tractor hasta que llega y lo entregan en el barco, y entonces lo sacan de la máquina y llega la maquinaria limpia. En el aeropuerto de Bogotá se decomisa prácticamente todo el dinero del narcotráfico retenido en Colombia. El 90% de estas divisas llega de Madrid. Madrid para nosotros es una procedencia de muy alto perfil para esta práctica ilícita a través de mulas. Por lo general, en un principio encontramos que mulas de un bajo nivel de vida, estratos bajos,
pero que últimamente, hacia el 2000 y 2001, hemos encontrado que las mulas que se han escogido son personas de un nivel de vida alta, estrato 5, estrato 6, con el fin de desorientar la actividad de control. Esta máquina nos permite determinar los contornos rectangulares que marcan los billetes al aparecer en su imagen. En un escáner que no tenga la suficiente tecnología, no los detectaría y pasarían simplemente como ropa. El tráfico de billetes es tan importante en el negocio como el tránsito de droga. Y para ello los narcos usan la misma imaginación. Hemos encontrado casos tan aberrantes como una familia que a los niños, bebés de brazos, tuvieron la oportunidad de esconderle fajos dentro de pañales, dentro del carro. Eso nos muestra un poco cuál es el nivel de alcance que tienen los traficantes para poder de forma desmedida y a cualquier precio introducir el dinero en efectivo. Los pasajeros que salen de Bogotá son registrados minuciosamente. La policía detiene a una media de 7 personas por semana. Las mulas se arriesgan a cumplir una pena de entre 1 y 3 años si las atrapan en Colombia con una carga menor. Si la coca o heroína pesa más de 5 kilos, la condena puede alcanzar los 20 años de encierro. Por el contrario, si entregan el cargamento, obtienen hasta el 40% del valor de la droga que han transportado. El edificio, el terminal de pasajeros, El Dorado, es muy distinto. ¿Por qué? Porque está la persona que va a viajar físicamente. Es la persona que tiene el contacto directo con el policía y con la aerolínea. Entonces, ¿qué pasa? La persona presenta su perfil, presenta su sintomatología para ser llevada a un hospital a que le tomen su radiografía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un promedio de 2, 3 personas capturadas diariamente en el aeropuerto por ser pasadores de cápsulas de droga. Una persona con, métale usted unos 10, 15 dedos. Eso es la famosa mula. Se mandan 4 o 5 mulas. Se manda un informante a la aeroportuaria y le dice: vea, mano, ahí tal persona va a llegar con tanto, es una mula. Ellos están pendientes de la persona. Viene vestida así y tal. Entonces se montan en el operativo a esa sola persona. Mientras pasa la otra gente. ¿Qué pasa? La policía está esperándolo, es a él. Cuando están ya para pasar, entonces lo dejan pasar. Ahí es donde le echan mano. ¿Qué pasa? Mientras le están echando mano al otro, los otros siguen de largo. Derecho, normal, con tranquilidad, porque ellos ya saben que va a caer uno, pero pasan 3, 4. Es uno de los hechos que yo nunca le he encontrado justificación. Casi que tiene uno que no tener, primero, ningún afecto por sí mismo, ni por Dios, ni por su país. Tragarse 800 gramos de coca o heroína para ir a pagar unas penas de 6, 7 años a Estados Unidos o de 10 o 12 a Europa por $2.000, yo creo que esa es una falta de autoestima, inclusive de respeto. En Estados Unidos, si no estoy mal, hay más de 17.000 colombianos presos. En España puede haber 2.000. 99% por narcotráfico. La gente lleva droga en la camisa, en los tacones, en el estómago, que es el riesgo más grande. Es perfectamente ingenuo pretender que en un país pobre, lleno de desempleo, sin posibilidades de ascenso para muchos sectores de la sociedad, que se presente una oportunidad de estas, que para el campesino cultivador o para la pobre, el joven desempleado que acaba de mula, o sí, para cualquier colombiano que quiera ascender o progresar materialmente, no aprovechara o no entrara en este negocio. El 80% de la droga elaborada en Colombia llega a su destino, fuera del país.
Los casos sospechosos, como John Ney, son conducidos hasta una población a 25 minutos del aeropuerto para someterse a un escáner de rayos X. Los pasajeros pagan ellos mismos la radiografía. Desde que yo venía dispuesto, yo creí que era un requisito lo de la radiografía, yo venía con eso ya. No pensé que era que no se la hacían a la gente, sino que yo sabía que había que hacer la radiografía. Entonces yo cuando me dijeron, yo normal, nada de anormal. ¿Qué pasa donde el pasajero no quiera hacerse la radiografía aquí en Colombia? Simplemente nosotros como autoridad no nos ponemos a pelear con la persona, le decimos a la persona que ha presentado características de un perfil de correo humano y que cuando llegue a su lugar de destino van a estar prealertadas las unidades de control y que lo que no se le hizo aquí en Colombia se le va a hacer en el extranjero. Entonces pues ya la persona depende si nos colabora a nosotros o le colabora a los extranjeros. John Ney no ocultaba nada en su estómago. Podemos notar aquí en la radiografía donde en su organismo, su parte digestiva, no encontramos ningún elemento. Tras el interrogatorio, el registro, la radiografía y el pago de la prueba, el equivalente a 2 días de su trabajo, se dispone por fin a salir del país. ¿Primera vez que viajas? ¿A dónde viajas? España. ¿Cuánto dinero viajas? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero viajas? $2. Sí, dólares o de otro país. 1100. Voy para donde mi hermana. 1100. Voy para donde mi hermana. ¿De dónde es usted? Espera ahí. Ya le voy a dar. ¿Ella qué es? ¿Sobrino suyo? ¿Es niño o niña? ¿Ah, su hijo? ¿Y la mamá dónde está? Está en Cali. ¿Por qué no viaja con la mamá? ¿Cómo? ¿Por qué no viaja con la mamá el niño? Porque yo voy para donde mi hermana. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo la pintura, yo soy pintor. ¿Qué es? ¿Pintor? Sí. ¿Pero pintura de cuál? ¿Pintura de brocha o pintura de...? Sí, o sea, lo que es... ¿Cómo se dice? Moldura. Deja revisar sus zapatos. ¿Y usted cuánto gana mensual? Depende del contrato. Es fácil en Colombia caer bajo sospecha. Esta es una generación atrapada en la extensa y tupida red del narcotráfico. Se inicia con el cultivo de la hoja de coca. Seca y mezclada con otros elementos, termina deshecha en polvo blanco. Cada año, según Naciones Unidas, fabrican en el país 330 toneladas. El 95% de la cocaína que existe en el mundo. El narcotráfico arrasa el país desde hace 3 décadas. El ejército y la policía lo combaten en todos sus frentes, en una lucha que cuesta a los colombianos el 10% de su presupuesto nacional.
A cambio, la destrucción de laboratorios, la fumigación y la incautación de droga provoca pérdidas a los narcos de más de 30.000 millones de euros, unos 5 billones de pesetas según datos policiales. La Policía Nacional ha logrado la erradicación de cultivos ilícitos más o menos en 110.000 hectáreas. De esas 110.000 hectáreas se ha evitado que prácticamente 700.000 kilos de cocaína no vayan al mercado y los narcotraficantes no han podido recibir, con la destrucción de estos cultivos, con la destrucción de los laboratorios y todos los precursores químicos, ellos han perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares. Los narcotraficantes han desarrollado una gran habilidad para crear rutas y escondites. A pesar de las fuerzas de seguridad, sacan toneladas de droga del país. Sigue siendo un negocio inmenso. En Estados Unidos y Europa está valorado en más de $500 millón de euros, 90 billones de pesetas. Solo un 1% de esta cantidad se queda en el país. Siga ya, mira, ya lo revisan el cuerpo y después se sienta y ahorita le devuelvo su pasaporte. John Ney es sospechoso. Sus respuestas han sido tímidas y se ha mostrado inseguro. Permítame. La funcionaria decide que podría ocultar algo y le retira el pasaporte. El pasaporte me lo tiran. Su vuelo despega a las 5, 3 horas más tarde. Empieza para él una espera inquietante. Acabamos de encontrar en un pasajero un perfil con las características de una persona ingerida, mostrando el nerviosismo, mostrando la timidez. ¿Cuál es el procedimiento? Lo sacamos después del cuestionario que se le hizo y se llevó al centro médico para llevar a cabo la radiografía, la radiografía de abdomen. La policía detiene en el aeropuerto de El Dorado un promedio de 6 correos humanos cada semana. Los exhiben como si fueran trofeos y los graban con la mercancía requisada. Una forma extrema, aunque habitual, de pasar la droga es ingiriendo pequeñas cápsulas que contienen entre 10 y 20 gramos de coca o heroína. Están envueltas en dedos de guantes de goma. Una radiografía de una persona que presentó el perfil de ingerida, en donde podemos notar en su aparato digestivo las pequeñas cápsulas. Por lo menos aquí este joven llevaba aproximadamente unas 85 cápsulas dentro de su aparato digestivo. 85 cápsulas pesan 1 kilo. Cárdenas recuerda bien a la última persona que murió en el intento. Una señora de aproximadamente unos 33 años que no aguantó la presión de ver tantos policías en el aeropuerto. Pero al llegar al filtro, pues se encontró con una barrera de casi 40 policías que hay ahí, inspeccionando a la gente. No aguantó la presión psicológica y se nos desmayó de inmediato. Presentaba unos síntomas de vómito, escalofríos. La llevamos al hospital, nos dijeron que estaba ingerida con cápsulas de cocaína y que por esa presión y por esa angustia que sufrió, su organismo segregó más ácidos y le hizo estallar una cápsula de estas, fomentándole la muerte instantáneamente. Estas son cápsulas, por ejemplo, de heroína. Son cápsulas que pesan 10 gramos. Con una cápsula que se le reviente a la persona ya muere por intoxicación. Por ejemplo, en el caso de cocaína, por intoxicación con cocaína, o sea que va a morir por falla cardíaca, falla respiratoria. Y en el caso de heroína, pues la muerte es mucho más rápida, ¿no? Cada narcotraficante tenía su afición. Cada cual tenía su afición, el uno a los carros,
el otro a las joyas, el otro a los cuadros, el otro a las mujeres, el otro al buen comer, otro a las armas. Cada narcotraficante de alguna manera desarrollaba todos esos apetitos que tenían represados. Y siempre se les iba la mano, en todo se les iba la mano. Usted encontraba un gran apartamento, 500, 600 metros de construcción, en unos colores todos feos, unos cuadros que no cuadraban con la alfombra, las mesas, todo prácticamente abundante pero sin gusto. En los años 70 un tipo distinto de delincuente, duro y sanguinario, apartó a los contrabandistas tradicionales de marihuana. Se inició entonces la producción y el tráfico masivo de una sustancia más rentable, cocaína. Por muchas circunstancias, quisiéramos dar algo resumen aquí de tipo geográfico, cultural, topográfico, Colombia se convirtió en el país ideal para el cultivo y distribución de marihuana, luego de cocaína y últimamente de amapola, o sea, de heroína. La propia inventiva, la capacidad empresarial de los colombianos, la tradición del contrabando que viene del siglo pasado, una guajira, una cantidad de elementos nos llevaron a eso, es decir, a suplir esa demanda, ¿no? Y ahí sí entramos en la economía elemental del ABC de oferta y demanda, que es algo inatajable, convirtió a Colombia en el país de la droga. Y por ser ilegal generó estos fenómenos de violencia, de mafias superpoderosas, que llegaron a una arrogancia tal que pretendieron avasallar al Estado, que fue el fenómeno, digamos, del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, el mexicano. Los jefes de los grandes carteles de la droga surgieron de la calle. Con su nuevo negocio amasaron fortunas incalculables. Se dejaban ver y adular, ejercían el terror y al mismo tiempo eran generosos, buscaban el reconocimiento público. Pablo para los paisas no fue un delincuente, en ningún momento. Pablo para nosotros fue un símbolo que rompió con muchas cosas. Es también una institución, era todo un montón de gente que estaba en torno a él. Pablo Escobar destacó entre ellos por su imaginación para diseñar rutas increíbles. La presión policial les forzaba a extremar el ingenio. Tal vez su mayor extravagancia fue la construcción de un zoológico que le suministraba excrementos para envolver la droga. Pablo Escobar en Medellín crea un zoológico. ¿Por qué y a dónde compra los animales? Se los compra Estados Unidos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el excremento de los animales grandes, después de embalar la droga, se le echa los excrementos a la envoltura y eso ahuyenta supuestamente a los perros, por eso no la pueden detectar. Escobar quería más que ningún otro la aceptación social, pero su breve incursión en la política originó una escalada de atentados contra la administración. El gobierno, entonces con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una guerra sin cuartel. Al mando estuvo el general Rosso José Serrano. Hemos encontrado una gran cantidad de escrituras también, además de los $4,5 millones, pasaportes, videos, que nos sirven para seguir buscando otras caletas, porque sabemos que hay más caletas. Él descubrió sus escondites. Algunos los capturó en sus propias caletas o zulos. Yo sé que ellos en cada edificación lo primero que pedían eran su caleta. Inclusive una vez encontramos una caleta que tenía esta mesa de billar adentro, ¿no? Y una mesa de reuniones. Esta es una cosa que yo siempre me preguntaba, bueno, y los arquitectos, distinto es hacer un sitio para poner una caja fuerte o tener alguna parte para esconder ciertas cosas, pero ya para esconder personas, yo creo que ahí falta un poquito de colaboración y de responsabilidad de quienes construyeron miles de edificios. Yo creo que primero construían la caleta y después el apartamento. Mi placer era buscar esas caletas, uno sabía, además estaba el cuento, la imaginación, hay caletas, entonces siempre hay caletas, ¿qué tienen? No sé, pero hay caletas. Todas las casas están construidas, tienen espacios como
míticos, como escondidos. Lo que más ha llamado la atención de esta sofisticada caleta es que escondido en esta gran pared se encuentra este pequeño alambre. Con solo hablarlo 2 veces, inmediata y electrónicamente se abre la caleta. El alambre de cobre funciona a manera de switch, que emite una señal electrónica y activa el sistema hidráulico de la caleta. La caleta, digamos, que más recuerdo también fue la caleta donde estaba Gilberto Rodríguez el día de la captura. Haga de cuenta usted, este era el mueble. El mueble se movía si uno sacaba esta parte y atrás estaba la caleta, ahí estaba Gilberto. Pero había un florero y por el afán de entrar, posiblemente el florero se cayó, el coronel Barragán vio el florero en el suelo roto y le causó impresión y empezó a tocar la pared y, como esto, que ahí suena como si hubiera un vacío. Cuando abrieron la caleta, Gilberto salió con 2 pistolas, él no sabía ni disparar y ahí lo capturamos. La mafia de Cali se caracterizó por ser un poder en la sombra, era el poder en la sombra en muchos aspectos. A diferencia de Pablo Escobar, ellos desde el comienzo decidieron no enfrentar al Estado, sino penetrar al Estado hasta donde pudieran. Penetraron la policía en alta dimensión, penetraron el aparato jurídico del país, penetraron pues empresas, bancos, muchos estamentos de la sociedad. Los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali tenían fama de ser fríos y calculadores. Tras construir la casa y sus escondrijos, solían eliminar cualquier vestigio. Muchos arquitectos lo hicieron y de pronto no preguntaban mucho para quién era, para no incomodarse, no sentirse mal. O si preguntaba mucho para qué o lo que sea, después lo consideraban hombre de poca confianza y eventualmente o generalmente esa persona, después de entregar su trabajo, aparecía muerta. Vivían en constante paranoia y construían mansiones con una o varias salidas de emergencia. Se habló de un túnel siempre, ¿no? Incluso cuando llegó el ejército, cuando detuvo el ejército estuvo buscando, fue el túnel. Todo el tiempo estuvo, ¿y dónde es la entrada al túnel? ¿Y dónde es la entrada al túnel? No sé qué. La casa concretamente estaba rodeada por unos muros de tapia, ¿no? El mito era que toda esa tierra la habían apelmazado del túnel famoso que habían sacado. También tenían escondites para guardar dinero. En los años 70 y principios de los 80 desconfiaban de los bancos y preferían enterrar los billetes bajo tierra. Lo hizo más que ningún otro Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Por lo menos por lo que supe, es que él no hacía caletas para esconderse él, sino para esconder los dólares. Y a mí muchas veces los informantes llegaban a decir, yo sé dónde hay una caneca con dólares. Le digo, pero si me da la mitad, no estoy interesado en los dólares, sino en el individuo. Rodríguez Gacha es una leyenda en Colombia. En su pueblo natal, Pacho, tenía varias haciendas. Tras el anuncio de su muerte, todas fueron saqueadas. Buscaban los escondites donde suponían que ocultaba su fortuna. Aseguran que uno de sus zulos, próximo al río, reventó meses después de su fallecimiento. El río creció, socavó el sitio donde estaban guardadas esas canecas con dólares. Y por supuesto fue la danza de los dólares, la pesca milagrosa, como muchos la llaman, en donde la gente inmediatamente peló vestido y como estaba en paños menores o en chingue o como fuera, se metió a recoger. Además, tengo entendido que duró como 8 días. Porque muchos dólares de esos quedaron engarzados en ramas, en troncos que después la creciente depositó en las orillas. Los narcotraficantes llegaron a crear sus propios escondites en edificios del Estado. Esta caleta fue encontrada por las autoridades en uno de los closets de las habitaciones que Pablo Escobar Gaviria tenía dentro de la catedral.
Las autoridades presumen que aquí se guardaron armas por mucho tiempo. Pablo Escobar vivió recluido durante un año en esta cárcel, la Catedral, construida por él mismo tras pactar su entrega con el gobierno. La diseñó, por supuesto, plagada de escondites, falsas paredes y túneles para escapar. Como él diseñó la cárcel, unas para hacer torturas, porque él torturaba allá, otras, en caso de un bombardeo, poderse esconder, y otras de poderse evadir. Mire que él se voló de allá prácticamente de caleta en caleta hasta que salió de la zona de la cárcel. Escobar huyó de la cárcel. Le atraparon en diciembre del año 93 después de una persecución larga e intensa. Fue el principio del fin de los grandes capos de la droga. Un producto que 1 kilo... La cocaína tiene unos picos en unas longitudes de onda muy característicos de ella que no la tiene otra sustancia. Esto, a medida que se van haciendo los análisis, nos va permitiendo ver la pureza y la identidad de la sustancia. La tecnología punta se combina con métodos tradicionales. Muy bien, eso es, muy bien. Hans. El perro simplemente con una pasada de su olfato en cuestión de 10, 15 segundos simplemente detecta si hay o no hay. En unos costos mínimos, diferentes razas se pueden utilizar. Entonces, mientras tengo un aspersor de olores, puedo tener 20, 30 perros trabajando en un mismo sitio y me va a dar una efectividad más grande. Yo pienso que la efectividad respecto del perro a un medio electrónico es de 1 contra 10. El perro obviamente está por encima. Utilizan 160 perros en todo el país para husmear la droga. Cada animal incauta un promedio de 6,5 kilos de estupefacientes al año. Este es un juguete para asociar la sustancia, ya sea narcótico o explosivos. En esta bolsita podemos observar del narcótico, es marihuana. Y eso es lo que hacemos hoy, jugarles mucho. A partir de ese juego, escondemos dentro de esa toalla, dentro de esa pelota, las muestras de droga, y es lo que hace es asociar el olor de ese juguete, de esa toalla, con el de la marihuana, con el de la cocaína. Muy bien. Bueno, el perro ya cuando está plenamente entrenado, con una simple orden verbal de su guía, inicia el ejercicio, ya lo está haciendo. Hay que tener en cuenta la corriente de aire, que es bien importante, por donde él se orienta. El guía lo que hace únicamente es tener el perro, el guía no hace absolutamente nada más. Y señalarle en ocasiones donde busca. Ahí vemos como el perro está acercándose y prácticamente ya la detectó. Cambia su señal, la cola la pone un poco recta y empieza a raspar la señal que el animal tiene. Central 525. Rampa 4 de 21-7. Buenas tardes. Le informo, le envió una novedad, una incautación de ley 30 del 86, 55. Bueno, 54. Por favor, ¿me describe el caso? ¿Qué caso era? Mi teniente, una carpeta con una tesis para procedente de la ciudad de Santa Marta para Barcelona, España, con un peso bruto de 840 gramos en la bodega de Federal Express. 54. Central quedó 54. Rampa 4, por favor, tráigame el caso. 560, una rayita, ya le hago pantalla. Casito de cocaína. Aquí está la prueba. En las pastas. Un proyecto de una manufacturación normal, con sus pastas, con sus gráficos, todo muy bien diseñado a colores. ¿Qué más tiene por acá? No más, es como una pequeña tesis. Y las partes de su lomo, pues es donde vienen las 2 tabletas de cocaína. Las pastas de esta carpeta vienen cubiertas con papel carbón
para evitar los rayos de los escáneres. Detrás del papel tenemos esta pequeña barra que parece plástico, pero que está 100% elaborada en cocaína. El aeropuerto del Dorado recibe la mayor parte del correo enviado fuera de Colombia. Los paquetes pasan controles estrictos a través de máquinas especialmente diseñadas para encontrar estupefacientes. Primero introducen los envíos por un escáner. En función del color y la densidad que aparece en la pantalla, los rayos X detectan los materiales sospechosos. Esta máquina trabaja a una temperatura alta y las micropartículas que toma de determinados paquetes o de determinada persona corren por unas mangueras internas de la máquina a determinada velocidad. Esa velocidad está en milisegundos. Y esos milisegundos que da la máquina nos van a decir si es cocaína, heroína, marihuana, metanfetaminas, anfetaminas, PCP, etcétera. Los funcionarios que abren los paquetes están vigilados a su vez por un circuito de cámaras internas. Poseemos 12 cámaras y nos van a ayudar a controlar a los que están controlando o a los que están inspeccionando los envíos para verificación si contienen sustancias prohibidas o no. Todo el correo que sale de Colombia pasa de nuevo por otro control en Miami, Estados Unidos. Todas las maletas que van de Colombia son revisadas en los aeropuertos con rayo X mientras que usted está en el hall. Mientras que usted espera su maleta, por eso es que las maletas de los colombianos se nos demoran tanto. No es que se demoren tanto del avión a la bodega, no. Es que todas pasan por rayos X. A la entrada para buscar coca y a la salida para buscar dólares. Los billetes fruto de la venta de droga recorren el camino inverso. Entran en el país por rutas igualmente ilegales. Alguien le dice al señor, ¿y por qué no se los lleva en un tractor o en una maquinaria agrícola? Entonces el señor compra la maquinaria agrícola diga usted, por $500,000, le mete 4 o 5 millones de dólares en la tubería del tractor. Ellos cuidan el tractor hasta que llega y lo entregan en el barco y entonces lo sacan de la máquina y llega la maquinaria limpia. En el aeropuerto de Bogotá se decomisa prácticamente todo el dinero del narcotráfico retenido en Colombia. El 90% de estas divisas llega de Madrid. Madrid para nosotros es una procedencia de muy alto perfil para esta práctica ilícita a través de mulas. Por lo general, en un principio encontramos que mulas de un bajo nivel de vida, estratos bajos, pero que últimamente, hacia el 2000 y 2001, hemos encontrado que las mulas que se han escogido son personas de un nivel de vida alta, estrato 5, estrato 6, con el fin de desorientar la actividad de control. Esta máquina nos permite determinar los contornos rectangulares que marcan los billetes al aparecer en su imagen. En un escáner que no tenga la suficiente tecnología, no los detectaría y pasarían simplemente como ropa. El tráfico de billetes es tan importante en el negocio como el tránsito de droga. Y para ello los narcos usan la misma imaginación. Hemos encontrado casos tan aberrantes como una familia que a los niños, bebés de brazos, tuvieron la oportunidad de esconderle fajos dentro de pañales, dentro del carro. Eso nos muestra un poco cuál es el nivel de alcance que tienen los traficantes para poder, de forma desmedida y a cualquier precio, introducir el dinero en efectivo. Los pasajeros que salen de Bogotá son registrados minuciosamente.
La policía detiene a una media de 7 personas por semana. Las mulas se arriesgan a cumplir una pena de entre 1 y 3 años si las atrapan en Colombia con una carga menor. Si la coca o heroína pesa más de 5 kilos, la condena puede alcanzar los 20 años de encierro. Por el contrario, si entregan el cargamento, obtienen hasta el 40% del valor de la droga que han transportado. El edificio, el terminal de pasajeros, El Dorado, es muy distinto. ¿Por qué? Porque está la persona que va a viajar físicamente. Es la persona que tiene el contacto directo con el policía y con la aerolínea. Entonces, ¿qué pasa? La persona presenta su perfil, presenta su sintomatología para ser llevada a un hospital a que le tomen su radiografía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un promedio de 2-3 personas capturadas diariamente en el aeropuerto por ser pasadores de cápsulas de droga. Una persona con, métale usted unos 10-15 dedos. Eso es la famosa mula. Se mandan 4 o 5 mulas. Se manda un informante a la aeroportuaria y le dice, vea mano, ahí tal persona va a llegar con tanto, es una mula. Ellos están pendientes de la persona. Viene vestida así, tan. Entonces se montan en el operativo a esa sola persona. Mientras pasa la otra gente. ¿Qué pasa? La policía está esperándolo, es a él. Cuando están ya para pasar, entonces lo dejan pasar. Ahí es donde le echan mano. ¿Qué pasa? Mientras le están echando mano al otro, los otros siguen de largo. Derecho, normal, con tranquilidad, porque ellos ya saben que va a caer uno, pero pasan 3, 4. Es uno de los hechos que yo nunca le he encontrado justicia. La droga se mueve en el interior del país hasta el lugar desde el cual cruzará la frontera. El aeropuerto de El Dorado es uno de los mayores centros de tránsito de droga, a pesar de que por aquí circula en pequeñas dosis. Los narcos desafían continuamente la vigilancia policial. Hemos conocido cualquier cantidad de casos increíbles en el embalaje de la carga que sale a exportación. Tenemos aquí cocaína impregnada dentro del cartón, uno de los sistemas más conocidos aquí en carga. Cuando los agentes sospechan presencia de droga, realizan una prueba de campo con un reactivo químico, la llamada prueba de Scott. El color azul descubre la coca. Se puede ver, si le aplicamos el reactivo de Scott, que da la formación del color. Una característica es la formación inmediata del precipitado azul turquesa. Esa es una prueba confirmatoria muy exacta de que se trata posiblemente de cocaína. El laboratorio de la Fiscalía Nacional realiza el primer análisis a los objetos incautados que han dado positivo a la prueba de Scott. Han recibido desde el aeropuerto auténticas joyas del camuflaje. Cocaína en almíbar, en frascos de champú o disuelta en figuras religiosas. Hemos encontrado cocaína también camuflada en ropa, como estas, donde lo que hacen es que se impregna la ropa en cocaína y queda algo acartonada como se encuentran estas toallas. Luego nosotros lo que hacemos es una extracción para determinar la cantidad de cocaína que contienen esas prendas. Para recuperar la droga deshacen la alquimia que elaboraron los narcos. Una vez que hemos separado, que hemos filtrado el cartón, tenemos la droga en solución acuosa. Lo que se hace es, por medio de conceptos básicos de química como solubilidad y pH, es llevar la cocaína a hacerla precipitar por medio de la adición de ciertas sustancias para que se forme la cocaína, o sea, para que pase de soluble a insoluble. Cuando la cocaína se transforma, precipita y cae. La policía colombiana decomisa un promedio de casi 3 toneladas mensuales de coca pura, base y bazuco. De aquí, para mandarla para el otro lado, se mandan en zapatos, en ropa, en maletas, en cajas, con las famosas mulas.
Son muchas formas de mandar. En los zapatos, este es el tacón. Al final se le hace un espacio donde le quepan por ahí unos 3, 4 gramos, 2 gramos. Esa es una forma que se manda. La otra forma, la ropa. Eso se le echa químicos, se esparcen toda la ropa, allá llegan y le quitan eso y van soltándole el polvo. A la ropa la van cepillando, entonces ahí va cayendo el polvo. El ingenio de los narcos crece a medida que la policía descubre sus trucos. Dentro de las situaciones insólitas que uno encuentra a diario en esta modalidad delictiva, encuentra unas sorpresas, por ejemplo, como esta partitura que iba a ser enviada para el exterior. Obviamente yo no sé leer música, pero le llama la atención a uno las circunstancias a las que recurren los narcotraficantes para poder enviar sus alijos al exterior. Esta partitura se sometió a las pruebas técnicas que nosotros tenemos y resultó impregnada de cocaína. Hay situaciones muy particulares. Por lo menos los pasajeros, cuando van a viajar, pues llevan sus objetos de mano normal. Los policías le piden una requisa, un chequeo, como decimos nosotros. Ellos levantan las manos, normal, los chequean, pero no se les revisa los objetos de mano. En los objetos de mano podemos encontrar por lo menos esta revista, normal, una revista comercial, pero que en su interior se le ha hecho una caleta y aproximadamente puede coger unos 250 gramos de cocaína. Una persona normal la lleva de esta parte, de la parte de atrás, y usted que lleva ahí, ¿no? Una revista, y hace esto. Tenemos por aquí una pequeña cápsula en madera que son utilizadas en malla para que los conductores se sientan más cómodos. Cada una de esas pepitas en su interior tenía cocaína. Eran aproximadamente 280 pepitas con cocaína en su interior. Tenemos aquí unas tarjetas alusivas al amor. Aquí dice: por fin encontré mi pareja ideal, tú, te amo. Que en su interior traían cocaína. Tarjetas con rosas en plástico, que en su interior tenían cocaína, aproximadamente unos 300, 400 gramos por tarjeta. En un fin de semana hemos estado hasta con 7 personas capturadas en sus diferentes vuelos a las diferentes rutas de crisis o puntos críticos, nosotros los llamamos así, como son los destinos hacia México, los destinos hacia España, los destinos hacia Venezuela. Por la detención de un mini submarino en la ensenada de Guayaquil. Los narcotraficantes combinan el envío de pequeñas cantidades con la exportación a gran escala. En el año 96 la policía capturó un pequeño sumergible construido en fibra de vidrio. En septiembre del año 2000 tropezaron con algo mucho mayor. Un hangar a 2.600 metros de altura y a más de 1.000 kilómetros del mar escondía un auténtico submarino. Un aparato capaz de llegar hasta las costas de Guatemala o México, transportando 200 toneladas de droga. Un embarque en este tipo de aparato es mucho más difícil de detectar, o sea... Es cierto, es cierto. ¿Cómo puedes? Ahorita yo no sé si eso va a ir a España o va a ir al Caribe, no sabemos. Regina, es la primera vez en la historia, por ejemplo, el de la vez que se descubre un aparato. Es cierto, es la primera vez que yo vi algo como esto. Sí. Para usted es sorprendente. ¿Perdón? Para usted es sorprendente. Oye, sí, estoy impresionado en el trabajo que estaban haciendo estos. Las personas que están trabajando en esto. Están haciéndolo pues los traficantes, los grandes traficantes que están pagando esa cantidad para hacer Es muy impresionado.
Se estaba construyendo clandestinamente un submarino cerca de la ciudad de Bogotá. Está el compromiso de la tecnología rusa y la mafia colombiana, los narcotraficantes colombianos buscando alternativas para sacar la droga de Colombia y nosotros buscando todos los medios para cerrarles el paso. Todo empezó fue por una idea de alguien que dijo, hagamos el submarino. Y empezaron. Ya empezaron a manejar, a traer la gente, los expertos, bueno, hagámoslo así, así. Todos empezaron a aportar en dólares, porque la mayoría de cosas se compraban eran dólares. Métale un promedio de 10 millones de dólares, aportaban 2.000 millones de pesos. Así, eran precios. ¿Por qué? Porque era un negocio grande, que si coronaban eso, la plata que se ganaban ahí era altísima. ¿Qué pasó? Entre la gente que había un informante. La persona que estaba dentro de un celular, nadie se dio cuenta, y era el que botaba la información. Eso le iban a caer antes, apenas estaban empezando. Pero no, esperaron más tiempo, que ya lo organizaran bien y todo. Ya apenas lo organizaron, como decimos nosotros, el sapo, llamó allá, cuidado que les va a caer la ley. Entonces dio tiempo de métale 1 hora, 2 horas, de que todo el mundo se fuera y se abriera. El Laboratorio de Medicina Legal de Bogotá es el centro de referencia en Colombia. Si hay desacuerdo entre los 4 laboratorios que analizan droga, el caso se decide aquí. Son expertos en las sustancias químicas que se mezclan con la droga. Cada día, como le decía, se complica más los análisis y son mucho más onerosos, son mucho más largos, tienen que ser mucho más cuidadosos. Contamos con los últimos cromatógrafos para tratar de analizar estas sustancias. El análisis por cromatografía de gases nos permite saber la sustancia con qué venía mezclada. Aquí se utiliza mucho mezclar la cocaína con sustancias como cafeína, procaína, con anestésicos, con analgésicos. Entonces, mediante este aparato podemos saber la cocaína con qué se encuentra mezclada. En análisis por espectrofotometría ultravioleta nos hace saber si la sustancia se encuentra mezclada con alguna otra material. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el excremento de los animales grandes, después de embalar la droga, se le echa los excrementos a la envoltura y eso ahuyenta supuestamente a los perros, por eso no la pueden detectar. Escobar quería más que ningún otro la aceptación social, pero su breve incursión en la política originó una escalada de atentados contra la administración. El gobierno, entonces con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una guerra sin cuartel. Al mando estuvo el general Rosso José Serrano. Hemos encontrado una gran cantidad de escrituras también, además de los $4,5 millones, pasaportes, videos, que nos sirven para seguir buscando otras caletas, porque sabemos que hay más caletas. Él descubrió sus escondites. Algunos los capturó en sus propias caletas o zulos. Yo sé que ellos en cada edificación lo primero que pedían eran su caleta. Inclusive una vez encontramos una caleta que tenía esta mesa de billar adentro, ¿no? Y una mesa de reuniones. Esta es una cosa que yo siempre me preguntaba, bueno, y los arquitectos, distinto es hacer un sitio para poner una caja fuerte o tener alguna parte para esconder ciertas cosas, pero ya para esconder personas, yo creo que ahí falta un poquito de colaboración y de responsabilidad de quienes construyeron miles de edificios. Yo creo que primero construían la caleta y después el apartamento. Mi placer era buscar esas caletas, uno sabía, además estaba el cuento, la imaginación, hay caletas, entonces siempre hay caletas, ¿qué tienen? No sé, pero hay caletas. Todas las casas están construidas, tienen espacios como míticos, como escondidos. Lo que más ha llamado la atención de esta sofisticada caleta es que escondido en esta gran pared
se encuentra este pequeño alambre. Con solo doblarlo 2 veces, inmediata y electrónicamente se abre la caleta. El alambre de cobre funciona a manera de switch, que emite una señal electrónica y activa el sistema hidráulico de la caleta. La caleta, digamos, que más recuerdo también fue la caleta donde estaba Gilberto Rodríguez el día de la captura. Haga de cuenta usted, este era el mueble. El mueble se movía si uno sacaba esta parte y atrás estaba la caleta, ahí estaba Gilberto. Pero había un florero y por el afán de entrar, posiblemente el florero se cayó, el coronel Barragán vio el florero en el suelo roto y le causó impresión y empezó a tocar la pared y, como esto, que ahí suena como si hubiera un vacío. Cuando abrieron la caleta, Gilberto salió con 2 pistolas, él no sabía ni disparar y ahí lo capturamos. La mafia de Cali se caracterizó por ser un poder en la sombra, era el poder en la sombra en muchos aspectos. A diferencia de Pablo Escobar, ellos desde el comienzo decidieron no enfrentar al Estado, sino penetrar al Estado hasta donde pudieran. Penetraron la policía en alta dimensión, penetraron el aparato jurídico del país, penetraron pues empresas, bancos, muchos estamentos de la sociedad. Los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali tenían fama de ser fríos y calculadores. Tras construir la casa y sus escondrijos, solían eliminar cualquier vestigio. Muchos arquitectos lo hicieron y de pronto no preguntaban mucho para quién era, para no incomodarse, no sentirse mal. O si preguntaba mucho para qué o lo que sea, después lo consideraban hombre de poca confianza y eventualmente o generalmente esa persona, después de entregar su trabajo, aparecía muerta. Vivían en constante paranoia y construían mansiones con una o varias salidas de emergencia. Se habló de un túnel siempre, ¿no? Incluso cuando llegó el ejército, cuando nos detuvo el ejército estuvo buscando, fue el túnel. Todo el tiempo estuvo, ¿y dónde es la entrada al túnel? ¿Y dónde es la entrada al túnel? No sé qué. La casa concretamente estaba rodeada por unos muros de tapia, ¿no? El mito era que toda esa tierra la habían apelmazado del túnel famoso que habían sacado. También tenían escondites para guardar dinero. En los años 70 y principios de los 80 desconfiaban de los bancos y preferían enterrar los billetes bajo tierra. Lo hizo más que ningún otro Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Por lo menos por lo que supe, es que él no hacía caletas para esconderse él, sino para esconder los dólares. Y a mí muchas veces los informantes llegaban a decir, yo sé dónde hay una caneca con dólares, le digo, pero si me da la mitad, no estoy interesado en los dólares, sino en el individuo. Rodríguez Gacha es una leyenda en Colombia. En su pueblo natal, Pacho, tenía varias haciendas. Tras el anuncio de su muerte, todas fueron saqueadas. Buscaban los escondites donde suponían que ocultaba su fortuna. Aseguran que uno de sus zulos, próximo al río, reventó meses después de su fallecimiento. El río creció, socavó el sitio donde estaban guardadas esas canecas con dólares. Y por supuesto fue la danza de los dólares, la pesca milagrosa, como muchos la llaman, en donde la gente inmediatamente peló vestido y como estaba en paños menores o en chingue o como fuera, se metió a recoger. Además, tengo entendido que duró como 8 días, porque muchos dólares de esos quedaron engarzados en ramas, en troncos que después la creciente depositó en las orillas. Los narcotraficantes llegaron a crear sus propios escondites en edificios del Estado. Esta caleta fue encontrada por las autoridades en uno de los closets de las habitaciones que Pablo Escobar Gaviria tenía dentro de la catedral. Las autoridades presumen que aquí se guardaron armas por mucho tiempo.
Pablo Escobar vivió recluido durante un año en esta cárcel, la Catedral, construida por él mismo tras pactar su entrega con el gobierno. La diseñó, por supuesto, plagada de escondites, falsas paredes y túneles para escapar. Como él diseñó la cárcel, unas para hacer torturas, porque él torturaba allá, otras, en caso de un bombardeo, poderse esconder, y otras de poderse evadir. Mire que él se voló de allá prácticamente de caleta en caleta hasta que salió de la zona de la cárcel. Escobar huyó de la cárcel. Le atraparon en diciembre del año 93 después de una persecución larga e intensa. Fue el principio del fin de los grandes capos de la droga. Un producto que un kilo vale en uno de los puertos colombianos $2.000 y en uno de los puertos de la Florida en Estados Unidos vale $25.000, pues habrá toda una serie de ejércitos de reserva listos para suplirlos, para sucederlos, para satisfacer esa monstruosa presión de esa demanda. Y si mañana, por alguna razón, se erradicara de Colombia el cultivo de marihuana, de coca, de amapola, que funciona el Plan Colombia, pues eso automáticamente se traslada a Bolivia, a Perú, a Brasil, al África. Es el negocio ilegal más grande del mundo. Y sus niveles de rentabilidad son tan grandes precisamente porque es ilegal. Los grupos criminales que operan ahora en Colombia son distintos de los antiguos carteles. Los narcos hoy son invisibles. Se organizan en pequeños grupos y controlan de forma impecable la ingeniería financiera. Siguen exportando coca y heroína a través de todas las fronteras. Se traen de muchas formas. Vamos a empezar por los carrotanques. Se le hace doble fondo. Se le hace una donde va la gasolina legal y debajo va una caleta. Ahí se pueden traer de 60, 70, 80 hasta 130, máximo le hemos metido 130 kilos. Distraen a los retenes del ejército con falsa información. Se manda un carro para ahí con 50 kilos y en el otro carro van 200, 300 kilos. ¿Qué pasa? Que ese informante, manda uno el informante que le diga al primer retén, no hermano, viene un carro tal, de tal color, viene con merca, trae por ahí 50, 100 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía o el ejército están esperando ese carro. Apenas llega el carro, pasa la caleta, porque ellos están pendientes de ese carro, no están pendientes de más, sino del informante del carro. El que se manda con la caleta se va en gacho ciego, pero no se sabe que se va a coger, sino ya cuando lo cogieron ya se da cuenta. Entonces ahí pasa el camión o pasa el carro tanque o pasa las Mitsubishis o las Toyotas con toda la mercancía que es la pesada. Se pierden 50 pero se ganan los 300, los 400 kilos que se suben. ¿Es primera vez que viajas? ¿A dónde viajas? A España. ¿Cuánto dinero viajas? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero viajas? $2. Sí, dólares o de otro país. 1100. Voy para donde mi hermana. 1100. Voy para donde mi hermana. ¿De dónde es usted? Espera ahí. Ya le voy a dar. ¿Ella qué es? ¿Sobrino suyo? ¿Es niño o niña? ¿Ah, su hijo? ¿Y la mamá dónde está? Está en Cali. ¿Por qué no viaja con la mamá? ¿Cómo? ¿Por qué no viaja con la mamá el niño? Porque yo voy para donde mi hermana. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo la pintura, yo soy pintor. ¿Qué es? ¿Pintor? Sí. ¿Pero pintura de cuál? ¿Pintura de brocha o pintura de...? Sí, o sea, lo que es... ¿Cómo se dice? Moldura. Sí, pintura. Deja revisar sus zapatos.
¿Cuánto gana mensual? Depende del contrato. Es fácil en Colombia caer bajo sospecha. Esta es una generación atrapada en la extensa y tupida red del narcotráfico. Se inicia con el cultivo de la hoja de coca. Seca y mezclada con otros elementos, termina deshecha en polvo blanco. Cada año, según Naciones Unidas, fabrican en el país 330 toneladas. El 95% de la cocaína que existe en el mundo. El narcotráfico arrasa el país desde hace 3 décadas. El ejército y la policía lo combaten en todos sus frentes, en una lucha que cuesta a los colombianos el 10% de su presupuesto nacional. A cambio, la destrucción de laboratorios, la fumigación y la incautación de droga provoca pérdidas a los narcos de más de 30.000 millones de euros, unos 5 billones de pesetas según datos policiales. La Policía Nacional ha logrado la erradicación de cultivos ilícitos más o menos en 110.000 hectáreas. De esas 110.000 hectáreas se ha evitado que prácticamente 700.000 kilos de cocaína no vayan al mercado y los narcotraficantes no han podido recibir, con la destrucción de estos cultivos, con la destrucción de los laboratorios y todos los precursores químicos, ellos han perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares. Los narcotraficantes han desarrollado una gran habilidad para crear rutas y escondites. A pesar de las fuerzas de seguridad, sacan toneladas de droga del país. Sigue siendo un negocio inmenso. En Estados Unidos y Europa está valorado en más de $500 millón de euros, 90 billones de pesetas. Solo un 1% de esta cantidad se queda en el país. Siga ya, mira, ya lo revisan el cuerpo y después se sienta y ahorita le devuelvo su pasaporte. John Ney es sospechoso. Sus respuestas han sido tímidas y se ha mostrado inseguro. Permítame. La funcionaria decide que podría ocultar algo y le retira el pasaporte. El pasaporte me lo tiran. Su vuelo despega a las 5, 3 horas más tarde. Empieza para él una espera inquietante. Acabamos de encontrar en un pasajero un perfil con las características de una persona ingerida, mostrando el nerviosismo, mostrando la timidez. ¿Cuál es el procedimiento? Lo sacamos después del cuestionario que se le hizo y se llevó al centro médico para llevar a cabo la radiografía, la radiografía de abdomen. La policía detiene en el aeropuerto de El Dorado un promedio de 6 correos humanos cada semana. Los exhiben como si fueran trofeos y los graban con la mercancía requisada. Una forma extrema, aunque habitual, de pasar la droga es ingiriendo pequeñas cápsulas que contienen entre 10 y 20 gramos de coca o heroína. Están envueltas en dedos de guantes de goma. Una radiografía de una persona que presentó el perfil de ingerida, en donde podemos notar en su aparato digestivo las pequeñas cápsulas. Por lo menos aquí este joven llevaba aproximadamente unas 85 cápsulas dentro de su aparato digestivo. 85 cápsulas pesan 1 kilo. Cárdenas recuerda bien a la última persona que murió en el intento. Una señora de aproximadamente unos 33 años
que no aguantó la presión de ver tantos policías en el aeropuerto. Pero al llegar al filtro, pues se encontró con una barrera de casi 40 policías que hay ahí, inspeccionando a la gente. No aguantó la presión psicológica y se nos desmayó de inmediato. Presentaba unos síntomas de vómito, escalofríos. La llevamos al hospital, nos dijeron que estaba ingerida con cápsulas de cocaína y que por esa presión y por esa angustia que sufrió, su organismo segregó más ácidos y le hizo estallar una cápsula de estas, fomentándole la muerte instantáneamente. Estas son cápsulas, por ejemplo, de heroína. Son cápsulas que pesan 10 gramos. Con una cápsula que se le reviente a la persona ya muere por intoxicación. Por ejemplo, en el caso de cocaína, por intoxicación con cocaína, o sea que va a morir por falla cardíaca, falla respiratoria. Y en el caso de heroína, pues la muerte es mucho más rápida, ¿no? Cada narcotraficante tenía su afición, cada cual tenía su afición, el uno a los carros, el otro a las joyas, el otro a los cuadros, el otro a las mujeres, el otro al buen comer, otro a las armas. Cada narcotraficante de alguna manera desarrollaba todos esos apetitos que tenían represados y siempre se les iba la mano. En todo se les iba la mano. Usted encontraba un gran apartamento, 500, 600 metros de construcción, en unos colores todos feos, unos cuadros que no cuadraban con la alfombra, las mesas, todo prácticamente abundante pero sin gusto. En los años 70 un tipo distinto de delincuente, duro y sanguinario, apartó a los contrabandistas tradicionales de marihuana. Se inició entonces la producción y el tráfico masivo de una sustancia más rentable, cocaína. Por muchas circunstancias, quizá muy largo resumen aquí de tipo geográfico, cultural, topográfico, Colombia se convirtió en el país ideal para el cultivo y distribución de marihuana, luego de cocaína y últimamente de amapola, o sea, de heroína. La propia inventiva, la capacidad empresarial de los colombianos, la tradición del contrabando que viene del siglo pasado, una guajira, una cantidad de elementos nos llevaron a eso, es decir, a suplir esa demanda, ¿no? Y ahí sí entramos en la economía elemental del ABC de oferta y demanda, que es algo inatajable. Convirtió a Colombia en el país de la droga. Y por ser ilegal generó estos fenómenos de violencia, de mafias superpoderosas, que llegaron a una arrogancia tal que pretendieron avasallar al Estado, que fue el fenómeno, digamos, del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, el mexicano. Los jefes de los grandes carteles de la droga surgieron de la calle. Con su nuevo negocio amasaron fortunas incalculables. Se dejaban ver y adular, ejercían el terror y al mismo tiempo eran generosos, buscaban el reconocimiento público. Pablo para los paisas no fue un delincuente, en ningún momento. Pablo para nosotros fue un símbolo que rompió con muchas cosas. Es también una institución, era todo un montón de gente que estaba en torno a él. Pablo Escobar destacó entre ellos por su imaginación para diseñar rutas increíbles. La presión policial les forzaba a extremar el ingenio. Tal vez su mayor extravagancia fue la construcción de un zoológico que le suministraba excrementos para envolver la droga. Pablo Escobar en Medellín crea un zoológico. ¿Por qué y a dónde compra los animales? Se los compra Estados Unidos. Casi que tiene uno que no tener, primero, ningún afecto por sí mismo, ni por Dios, ni por su país. Tragarse 800 gramos de coca o heroína para ir a pagar unas penas de 6, 7 años a Estados Unidos o de 10 o 12 a Europa por $2.000, yo creo que eso es una falta de autoestima, inclusive de respeto. En Estados Unidos, si no estoy mal, hay más de 17.000 colombianos presos. En
España puede haber 2.000. 99% por narcotráfico. La gente lleva droga en la camisa, en los tacones, en el estómago, que es el riesgo más grande. Es perfectamente ingenuo pretender que en un país pobre, lleno de desempleo, sin posibilidades de ascenso para muchos sectores de la sociedad, que se presente una oportunidad de estas, que para el campesino cultivador o para la pobre, el joven desempleado que acaba de mula, o inclusive para cualquier colombiano que quiera ascender o progresar materialmente, no aprovechara o no entrara en este negocio. El 80% de la droga elaborada en Colombia llega a su destino, fuera del país. Los casos sospechosos, como John Ney, son conducidos hasta una población a 25 minutos del aeropuerto para someterse a un escáner de rayos X. Los pasajeros pagan ellos mismos la radiografía. Desde que yo venía dispuesto, yo creí que era un requisito lo de la radiografía, yo venía con eso ya. No pensé que era que no se la hacían a la gente, sino que yo sabía que había que hacer la radiografía. Entonces yo cuando me dijeron, yo normal, nada de anormal. ¿Qué pasa donde el pasajero no quiera hacerse la radiografía aquí en Colombia? Simplemente nosotros como autoridad no nos ponemos a pelear con la persona, le decimos a la persona que ha presentado características de un perfil de correo humano y que cuando llegue a su lugar de destino van a estar prealertadas las unidades de control y que lo que no se le hizo aquí en Colombia se le va a hacer en el extranjero. Entonces pues ya la persona depende si nos colabora a nosotros o le colabora a los extranjeros. John Ney no ocultaba nada en su estómago. Podemos notar aquí en la radiografía donde en su organismo, su parte digestiva, no encontramos ningún elemento. Tras el interrogatorio, el registro, la radiografía y el pago de la prueba, el equivalente a 2 días de su trabajo, se dispone por fin a salir del país. ¿Primera vez que viajas? ¿A dónde viajas? A España. ¿Cuánto dinero viajas? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero viajas? $2. Sí, dólares o de otro país. 1.100. Voy para donde mi hermana. 1.100. Voy para donde mi hermana. ¿De dónde es usted? Espera ahí. Ya le voy a dar. ¿Ella qué es? ¿Sobrino suyo? ¿Es niño o niña? ¿Ah, su hijo? ¿Y la mamá dónde está? En Cali. ¿Por qué no viaja con la mamá? ¿Cómo? ¿Por qué no viaja con la mamá el niño? Porque yo voy para donde mi hermana. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo la pintura, yo soy pintor. ¿Qué es? ¿Pintor? Sí. ¿Pero pintura de cuál? ¿Pintura de brocha o pintura de...? Sí, o sea, lo que es... ¿Cómo se dice? Moldura. Deja revisar sus zapatos. ¿Y usted cuánto gana mensual? Depende del contrato.
Es fácil en Colombia caer bajo sospecha. Esta es una generación atrapada en la extensa y tupida red del narcotráfico. Se inicia con el cultivo de la hoja de coca. Seca y mezclada con otros elementos, termina deshecha en polvo blanco. Cada año, según Naciones Unidas, fabrican en el país 330 toneladas. El 95% de la cocaína que existe en el mundo. El narcotráfico arrasa el país desde hace 3 décadas. El ejército y la policía lo combaten en todos sus frentes, en una lucha que cuesta a los colombianos el 10% de su presupuesto nacional. A cambio, la destrucción de laboratorios, la fumigación y la incautación de droga provoca pérdidas a los narcos de más de 30.000 millones de euros, unos 5 billones de pesetas según datos policiales. La Policía Nacional ha logrado la erradicación de cultivos ilícitos más o menos en 110.000 hectáreas. De esas 110.000 hectáreas se ha evitado que prácticamente 700.000 kilos de cocaína no vayan al mercado y los narcotraficantes no han podido recibir, con la destrucción de estos cultivos, con la destrucción de los laboratorios y todos los precursores químicos, ellos han perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares. Los narcotraficantes han desarrollado una gran habilidad para crear rutas y escondites. A pesar de las fuerzas de seguridad, sacan toneladas de droga del país. Sigue siendo un negocio inmenso. En Estados Unidos y Europa está valorado en más de $500 millón de euros, 90 billones de pesetas. Solo un 1% de esta cantidad se queda en el país. Siga ya, mira, ya lo revisan, el cuerpo, y después se sienta y ahorita le devuelvo su pasaporte. John Ney es sospechoso. Sus respuestas han sido tímidas y se ha mostrado inseguro. Permítame. La funcionaria decide que podría ocultar algo y le retira el pasaporte. El pasaporte me lo tiran. Su vuelo despega a las 5, 3 horas más tarde. Empieza para él una espera inquietante. Acabamos de encontrar en un pasajero un perfil con las características de una persona ingerida, mostrando el nerviosismo, mostrando la timidez. ¿Cuál es el procedimiento? Lo sacamos después del cuestionario que se le hizo y se llevó al centro médico para llevar a cabo la radiografía, la radiografía de abdomen. La policía detiene en el aeropuerto de El Dorado un promedio de 6 correos humanos cada semana. Los exhiben como si fueran trofeos y los graban con la mercancía requisada. Una forma extrema, aunque habitual, de pasar la droga es ingiriendo pequeñas cápsulas que contienen entre 10 y 20 gramos de coca o heroína. Están envueltas en dedos de guantes de goma. Una radiografía de una persona que presentó el perfil de ingerida, en donde podemos notar en su aparato digestivo las pequeñas cápsulas. Por lo menos aquí este joven llevaba aproximadamente unas 85 cápsulas dentro de su aparato digestivo. 85 cápsulas pesan 1 kilo. Cárdenas recuerda bien a la última persona que murió en el intento. Una señora de aproximadamente unos 33 años que no aguantó la presión de ver tantos policías en el aeropuerto. Pero al llegar al filtro, pues se encontró con una barrera de casi 40 policías que hay ahí, inspeccionando a la gente. No aguantó la presión psicológica y se nos desmayó de inmediato. Presentaba unos síntomas
de vómito, escalofríos. La llevamos al hospital, nos dijeron que estaba ingerida con cápsulas de cocaína y